Dios siga bendiciendo este servicio de adoración. Se dice que los discípulos, después que hubieran participado de la Santa Cena, entonaron un himno. Este himno que he escogido también es para introducir a nuestro hermano Estrella, que va a traer a cargo la predicación en esta mañana. Vamos a cantar este himno, oh bondad tan infinita. Cantemos. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor, es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insolable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en él hallaré la divina plenitud. Amén. Sin más preámbulo, dejamos a nuestro hermano Alfonso Estrella con el mensaje en esta mañana. Puede ser que alguien encuentre la plenitud. Muy buenos días tengan todos, amados hermanos y hermanas, amigos o amigas que nos pueden estar visitando aquí. Permítame ir al Padre Celestial en oración, pidiendo de su dirección, porque aunque yo tengo ya un esquema de lo que quisiera traerle a ustedes, siempre Dios debe tener la última palabra en nosotros, así que oremos. Padre Celestial, alabamos y bendecimos su nombre, Señor, y le agradecemos esta oportunidad que me da de poder ser partícipe de su obra a través de la predicación de su palabra, orando como siempre de su dirección y también orando para que cada uno pueda recibir a través de mi palabra y de las diferentes lecturas, especialmente que se harán, el mensaje que usted quiere que nosotros hagamos nuestro para nuestro crecimiento espiritual y obediencia a su nombre. Y todo eso lo pedimos por medio de nuestro Señor Jesucristo amado, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta mañana quiero antes hacerle una pequeña observación. Hoy no es como tal un mensaje, sino que lo que voy a traer a ustedes es el producto de una reflexión. Por lo tanto, esa formalidad en orden que a veces ya nosotros predicamos, hacemos un esquema y tenemos lo que se nos enseña cuando se nos enseña a predicar que debe ser.
en vista de que más bien es una reflexión que yo voy a compartir con ustedes, probablemente no se siga ese orden tan rígido. Así que estaremos viendo que a veces voy a ir hacia adelante o un poquito hacia atrás. Así que hago esta observación para que no le esté extraño, porque aquí saben mucho de la Biblia y de mensajes, especialmente tenemos muchos hermanos que predican y que lo van a notar de seguro. Bueno, el tema de hoy gira en base a un texto bíblico que se encuentra en dos textos del libro de los Corintios. Uno de ellos fue traído al principio y otro voy a traerlo más hacia adelante. Antes de, como le dije, entrar en los detalles, quiero decirle el propósito. El propósito que era el propósito que el apóstol Pablo le trajo a ellos, a lo que le estaba hablando. Y es que si nosotros interiorizáramos el que Dios está dentro de nosotros, probablemente nuestra actitud en muchos momentos de nuestras vidas, en que nuestra paz se altera, somos provocados a tentación, sufrimos aflicciones, probablemente la actitud sería otra a la que normalmente tenemos ante estas adversidades. Le hago esa observación porque es el propósito de la predicación. El apóstol Pablo, verán, y ya estoy aquí alterando el orden de la cosa, como se lo dije, quería que los corintios, esos hermanos creyentes que tanto problema daban por su condición, ellos se parecían mucho a los hispanos, personas emocionales, personas mundanas, vivían una vida ligera y eran dados sobre todo a la glorificación de cosas. Bueno, pero si nosotros queremos someternos a la palabra de Dios y alcanzar sus ofertas de vida eterna, vida nueva y vida eterna, todas estas cosas las podemos vencer. Y esta puede ser una herramienta muy útil para nosotros lograr ese propósito de vencer en todas aquellas cosas que nos puedan apartar de la salvación que Dios tiene para con nosotros. Pensar que Dios está dentro de nosotros, y lo está, y lo está. La palabra lo vas a confirmar, lo está. Más adelante le voy a decir cómo llegó hasta ahí. Bueno, pues generalmente cuando hablamos de templo, nos viene a la mente un lugar de adoración. Todas las civilizaciones desde los tiempos primitivos y del primer templo que se tiene conocimiento fue cuando espontáneamente Abel ofreció sacrificio a Dios. Se convirtió en esa área y luego Caín, pero ya sabemos la diferencia. Ese momento se convirtió ese lugar en un santuario o un sitio de sacrificio y adoración. ¿Por qué? Porque ahí se adoró en ese sitio a Dios. Acuérdense de ese texto. En ese momento se convirtió ese lugar en un templo de adoración. Y de ahí en adelante sabemos que todas las civilizaciones, parte de su identidad se basaba en tener un templo que lo identificaba con qué tipo de Dios o objeto de adoración se identificaban ellos. Así que hay muchos tipos de templos aún hoy en día. Si ustedes creen que ya los tiempos de la existencia de templos dedicada al sacrificio y adoración de ídolos pasó a la historia, están equivocados. Hay templos por todo el mundo donde se ofrecen sacrificios y adoración a diferentes ídolos. Pero había un templo también en Jerusalén, el cual
era utilizado como centro de adoración a Dios. Y Dios se manifestaba en ese templo. La gloria de Dios se manifestaba en ese templo. Por eso quiero que hagamos una diferencia. Y de ese templo, como figura, porque va a hablar del templo que somos nosotros en el texto bíblico. Estoy adelantándole varios pasos para que nos adelantemos y no empecemos a tratar de enlazar la cosa cuando llegue el momento. Había un templo en el mundo dedicado a la adoración a nuestro Dios, donde Él se manifestaba. No estoy diciendo que fue en el único sitio donde en Israel se le defendía culto a Dios. Estoy diciendo donde se manifestaba la gloria de Dios. Cuando vayamos avanzando, ustedes van a ver que Pablo utiliza esta imagen para darle una lección a estos hermanos de Corinto. Quisiera que entendieran también lo siguiente. Cada templo, muy importante este punto, cada templo que ustedes vieron, a veces viajamos y visitamos, y generalmente uno de los centros atractivos de casi todas las grandes civilizaciones son templos que en un momento dado tuvieron su gloria. Entonces, ¿qué sucede? Que lo vemos, apreciamos su arquitectura. Yo recuerdo cuando se reconstruyó el templo de la iglesia católica que está donde yo trabajaba, se invirtieron montones de recursos para llevar ese servicio de esa iglesia a su estado original, precioso quedó. Cuando los españoles colonizaron a América, en cada sitio que se establecía un pueblito, establecían un templo de adoración. Y esos templos siguen estando y hay mucho más. Y cada templo de esos es un centro de adoración a ídolo también. Puede resultar dura esta palabra, pero la realidad es que donde se adore algo, como una estatua o una figura representativa, como el Papa u otras cosas, o el santo tal, es un centro de adoración a algo que no es Dios. Hay un Dios para adorar, un Dios verdadero, y hay ídolos que también son utilizados en la adoración. Pero del templo que está hablando Pablo es del templo que Dios quiere que sea su templo de adoración. Habiendo dicho eso, ya le adelanté varios puntos. Vamos al texto que se leyó en la mañana de hoy. Los primeros 8 versículos del capítulo 6, Pablo se dedica a reclamarle a los corintios que ellos no están cumpliendo el propósito como de representar a Dios, porque la actuación de ellos no estaba estableciendo una diferencia entre ellos y los demás que vivían allá y que adoraban otros ídolos y hacían otras cosas. No había diferencia y ese es el punto donde Pablo se centra. No voy a leer el texto completo, porque ya ustedes lo leyeron. Pero si se fijan, desde el versículo 1 al 8, Pablo se dedica a reclamarle eso. Y eso es su punto de partida, que no estaban estableciendo una diferencia por su comportamiento a cómo se estaban comportando las demás personas que no eran cristianos, que no eran seguidores de Cristo. Entonces, un poco más adelante, en el versículo del 9, más o menos hasta el versículo 11, Pablo le dice a ellos
que hay una diferencia en ello. Voy a leer desde el 9. Dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis a estos, y esto a los hermanos, no a cualquier persona, incluso a los hermanos. Y entonces pasa Pablo a decirles a ellos que hay una serie de actitudes que de permanecer practicándola no iban a heredar el reino de los cielos. Y le dice así, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y entonces dice el 11, y estos eran algunos. Quiere decir que hay muchos otros tipos de prácticas que también te impiden entrar. Voy a hacer una pequeña observación para que ustedes vean qué tan fina puede ser la palabra de Dios. Entre las cosas que se mencionan aquí, hay muchas que son extremadamente inmorales. Y hay otras que parecerían ser cosas sencillas. Y ahí es donde está muchas veces el peligro. Porque de esa manera a veces somos arrastrados a prácticas que el hombre ha estereotipado, que son bien malas, como matar, robar, ese tipo de cosas. Pero miren una cosita bien sencilla aquí, que incluye entre las cosas que pueden hacer que nosotros no seamos herederos del reino de los cielos. Avaro. Uno dice, pero bueno, el avaro. Voy a poner un ejemplo de cuán fina puede ser la exigencia de Dios. ¿Por qué un avaro no está matando a nadie? Está entre la lista de los que no heredarán el reino de los cielos. A veces hay que ir a la profunda de las cosas para poder encontrar claridad. Los ávaros, con tal de amasar para ellos, no ejercen la misericordia con los demás. Atesoran para ellos y el que está al lado, que se defienda como pueda. Estoy poniendo un pequeño ejemplo de cuán cuidadosos debiéramos ser nosotros en toda nuestra buena manera de vivir, según dice la Biblia. Bueno, esa es una. Pero entonces dice, un poquito más adelante de ese mismo versículo 11, dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. O sea, le está diciendo, ustedes no debieran de pertenecer a ese grupo, porque ustedes fueron convertidos a nueva vida. Ustedes están separados de ese grupo. ¿Cómo es posible que estén corriendo junto con ellos en este tipo de práctica? ¿Ah? ¿Cómo es posible? Ustedes que Dios mora en ustedes, que ya fueron limpiados, lavados, justificados, santificados. Entonces a veces uno dice, bueno, pero si esta gente son santos, están justificados, aún andando en esta práctica, es una muestra de la misericordia de Dios que nos da a nosotros oportunidades. ¿Qué quiero decir con esto? El que usted un día entre en ese tipo de práctica no quiere decir que la haga por uso y costumbre. Que si un día usted identifica a través de retratarse con la palabra que está en este tipo de práctica, debe corregirla para que no entre en el grupo de los que no heredarán el reino de los cielos. Eso es tan sencillo como eso. Desde avaro hasta los que se echan con hombres, hasta los que roban, los hechiceros,
andar en borrachera. No hay diferencia de un pecado a otro, porque ambos te alejan de Dios. Esa es la realidad, y eso es lo que dice la palabra. Bueno, pero no me voy a estacionar aquí porque quiero seguir avanzando un poco. Al final del capítulo está el texto que nos lleva a nosotros a lo que le dije, el pensamiento de Dios en nosotros. Dice al final del capítulo 6, en el versículo 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Aquí vemos ese Espíritu Santo que se manifestaba en el templo de Israel. Y cuando quiero que una pequeña observación, en este texto y en otro que voy a citar, a veces habla indistintamente de que tanto Cristo está en nosotros, el Espíritu Santo que está en nosotros, Dios que mora en nosotros, y todo quiere decir lo mismo. ¿Sabe qué? Usted ha sido santificado, usted ha sido justificado, usted ha sido limpiado, lavado. Por lo tanto, usted debe estar lleno del propósito de estas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y hacer las cosas que como ellos, como santos, hacían. Esa es la enseñanza principal. Entonces, dice un poquito más abajo, dice, porque habéis sido comprados por precio. Y esta palabrita que va a la par con la prédica del hermano Jorge Ginés ayer en el programa, y que también yo había en un mensaje que di aquí sobre la luz y la tiniebla citado, Mateo 5:14, donde dice que nuestra luz, donde quiera que estemos, alumbren a donde estemos, nuestra comunidad, nuestro trabajo, nuestro área de desenvolvimiento, y glorifiquen a Dios por nuestras buenas obras. No sé si estoy transmitiendo lo que quiero transmitir apropiadamente. Ese Dios que se manifestaba en poder, en luz, en santidad, en el templo, y que ahora mora en nosotros. Nosotros debemos reflejarlo, reflejar la imagen que Dios desde el templo quería transmitir a los judíos. Un Dios justo, Dios de poder, de luz. Y entonces, que las personas de afuera digan, ese cristiano anda con Dios. Y den gracias a Dios. Usted sabe, miren, cuando el buen samaritano pasó, y ustedes saben de qué texto estoy hablando, no lo voy a traer a lectura, que había sido esta persona asaltada y herida, y pasó un levita religioso, pasaron un montón de personas que supuestamente eran personas de bien. Y el samaritano, que tenían tanta mala fama, pasó y hizo misericordia. Se llevó al herido, lo llevó a una posada, allí le dijo que le dio comida, lo atendieran y le dijo, y si algo falta por pagar, mientras él se recupera, pues parafraseando. Ponle mi cuenta y cuando venga yo te lo pago. Hablar glorificado ese hombre herido a Dios. ¿Sabe qué valor tiene usted ante Dios cuando usted
actúa de la manera correcta y que alguien diga, ese hombre es un cristiano. Oiga, piense en eso. Ese cristiano, de verdad que Dios ha actuado por medio de él. No hay otra forma. Mire, usted puede, dice Pablo, que un ejemplo vale más que 10,000 palabras. Usted se puede, en el campo dicen, esgalillar, hablando horas y horas tratando de que alguien se convierta a Dios. Pero al fin y al cabo, ¿sabe qué? Son palabras. Pero cuando usted obra y que esa persona es beneficiado, siempre usted reflejando el bien que hay en Dios al ayudar a esa persona, Dios es glorificado. Eso es lo que quiere decir eso que dice aquí en ese versículo 20. Cuando dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros corazones y en vuestro espíritu. Y después dice que los cuales son de Dios, porque más arriba dijo que habíamos sido comprados. Y a precio de sangre pertenecemos a Él y como tal debemos actuar como Él actuaba. Voy a tratar de ir un poquito más ligero porque no queremos pasarnos y quitarle el tiempo a que nos va a dar el estudio. En el capítulo 3, versículos 16 y 17 de la primera Corintios, también aquí, lo voy a pasar en gráfica. Yo no quería usar mucho, lo tengo para mi uso, pero no quería proyectar mucho, porque a veces cometo ciertos errorcitos. Dice aquí, en ese texto, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Otra vez Pablo con los Corintios. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, ¿el cual qué? Soy vosotros. Santo es. Hermano, había muchos templos. Ya estoy trayendo de lo que quería que se pusieran en la cabeza. Dije que había muchos templos, ¿verdad? Donde se hacía que no necesariamente eran santas. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesucristo entró al templo y perdió la paciencia? El celo lo consumió y viró mesa, dio patada, empujó. La única vez que vimos que el Señor Jesucristo se salió de su comportamiento normalmente amoroso y pacífico, por decirlo en esa manera. ¿Y qué provocó esa ira en el Señor Jesucristo? Que precisamente el templo estaba siendo utilizado no para santificar a Dios, estaba siendo usado para lucro personal. ¿Sabe cuántos están utilizando templos hoy para lucro personal? ¿Ah? ¿Cuántos? Montones de gente. Y ahora me estoy refiriendo a personas, cuando digo templo, personas. Personas usando el nombre de Dios como que Dios está en ellos. Y le dicen a la gente incluso que le están robando a Dios si no dan los diezmos, las ofrendas o lo que sea. Usando eso como una forma de presión para sacarle el dinerito a la persona. Hay otros que usan el nombre de Dios para cometer todo tipo de aprovechamientos. De eso es que se trata. Pero déjenme decir una cosa. Este libro fue escrito en el año 57, aproximadamente 56 a 57 después de Cristo. El templo de Jerusalén fue destruido en los años del 67 al 70. Unos 13, de 9 a 13 años después que esto fue escrito. Y el templo de Jerusalén fue destruido. ¿Por qué Dios no impidió que los romanos destruyeran el templo donde Él se manifestaba? Pues yo le voy a dar lo que, en mi opinión personal,
no estoy ahora utilizando la Biblia, porque ya el templo no estaba cumpliendo el propósito para el que había sido construido, para que los hombres pusieran su vista en la gloria que emanaba de ese templo por la presencia de Dios y fueran a buscar vida y a glorificar a Dios. Jesucristo lo había dicho, que ese templo iba a ser destruido y fue destruido. Ya cuando Jesús estaba vivo, el templo ya realmente no está cumpliendo y por eso, porque lo están usando para lucro personal. Usted puede añadir un montón de listas de personas que usan lo que Dios le ha dado a ellos como personas para, en vez de proyectar esa imagen y que glorifiquen los hombres a Dios por medio de ellos, para su lucro personal. No voy a abundar demasiado. Y por eso el templo, yo entiendo, en parte fue destruido, porque ya no estaba cumpliendo. Y aquí dice, bien claro, dice, si alguno destruyera el templo, ¿cómo destruimos nosotros el templo de Dios? Usted puede. Yo asumo que todos nosotros somos templo de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Yo soy un cristiano, no soy perfecto, está bien, estoy en ese proceso. Y ojalá logre avanzar mucho más antes de irme de este mundo. Pero esta persona, ahora hablando en términos literal, corrompieron el templo y Dios, por medio de los romanos, lo destruyó. Cuando entonces, refiriéndose no a nuestro cuerpo físico, sino a lo que representa lo que nuestra religiosidad, esa es la palabra más apropiada, no va a rendir los frutos que se espera, sino que Dios lo va a destruir si nosotros no hacemos las cosas que estemos supuestos a hacer. El próximo texto. Cada uno de nosotros es un templo viviente. El Señor Jesucristo dijo, Jesús le dijo, hablándole a la samaritana, créame que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Naturalmente, estas palabras de Jesucristo son producto de que la mujer le dijo a él que los judíos decían que se adoraba en el templo de Jerusalén, no mencionó el templo, pero se sabía que se refería a eso, y que ellos adoraban en un sitio donde se había manifestado Dios allá en Samaria. Pues él le dice, mira, pues ¿sabe qué, mujer? Va a venir el tiempo en que ni aquí ni allá, sino que lo verdadero, estoy parafraseando, aunque está puesto ahí, lo pueden leer, sino que vendrá el tiempo en que los verdaderos adoradores, ¿sabe qué? Adorarán en espíritu y en verdad. No tienen que ir al templo para adorar, sino que su propia vida iba a emanar adoración a Dios. Ellos iban a ser verdaderos adoradores de Dios y no necesitaban necesariamente ir a un templo. Y no estoy diciendo, para que no me vayan a interpretar, que no hay que venir a una iglesia a rendirse, porque ese acto, no porque esto sea un lugar santo, sino porque aquí nos congregamos todos en comunión a adorar a nuestro Dios en conjunto y hacemos en conjunto un culto a Dios, pero no es que el templo como santo, no, hay que ir a la iglesia de Cristo de Bayamón, porque ahí está Dios. Dios está en tu corazón y en tu mente, si tú le abriste la puerta para que entrara. Y hablando de Dios entrar en nosotros, ¿cómo se da ese proceso de pasar de simple ser humano a ser templo de Dios? Dice, el que tiene mi mandamiento, dice Juan 14, 21 a 23, y los guarda, ese es el que me ama. Y al que me ama, será amado por mi Padre. Y yo también le amaré. Y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote. Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos
Hermano, esta es una de las palabras más preciosas que hay. Esa es la manera en que usted pasa a ser templo de Dios, cuando usted rinde su voluntad a lo que usted quiere hacer, que su cuerpo quiere hacer, para hacer la voluntad de Dios. Crees en Dios y dice, Señor, yo me rindo a ti. Ven, habita en mí. Y Dios habita en usted a través de el querer. Porque si en nosotros está el querer como el hacer, no hay quien nos impida que Dios entre a nosotros. A manera de invitación, porque estoy avanzando, no quiero que los hermanos me llamen la atención para que le mantenga su estudio. Esta es la invitación y a la vez conclusión. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No, eso ya lo leí. Voy a esta. A través de la aceptación y rendimiento, usted da el primer paso para que Dios entre en usted. Este es el concepto. Le dije que iban a haber informalidades y aquí la tenemos. Pero cuando usted sigue este paso que siguieron los primeros cristianos, dice, Pedro le dijo en Hechos 2:38, después de ese gran mensaje, después de ese gran acontecimiento del sacrificio de Jesucristo, después de la venida el día de Pentecostés del Espíritu Santo, dice, Pedro le dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Por qué yo traigo este texto y traje el otro? Porque el creer no debe ser el único paso que debemos dar para que realmente el Espíritu de Dios pase a morar en nosotros. El Señor Jesucristo hizo una introducción de ese proceso. Si creíste, ya tú estás listo para yo entrar en ti. Pero entonces, donde dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y Jesucristo fue el que dijo, el que se arrepintiere y bautizare, ese será salvo. Entonces aquí tenemos la culminación de ese proceso. Si tú quieres obedecer la palabra de Jesucristo para que el Padre te ame y Él te ame y vengan a ti y moren en ti, tú tienes entonces no abrir la puerta a la mitad con creer nada más. Tienes que abrirla de par en par y darle acceso al Espíritu Santo de Dios. Dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don. ¿Qué es el don? Dios, el don más grande que Dios puede darle es su esencia espiritual, que es el Espíritu Santo, el cual nos enseña la palabra que nos ayudará, nos guiará, nos redarguirá, nos instruirá. Ese será tu guía. En el principio, cuando la palabra no estaba escrita, el Espíritu obraba hablándole a la persona y guiándolo. Ahora nos guía el Padre por medio de su palabra, que es el Espíritu, según Efesios. La palabra de Dios es el Espíritu. Así que, si usted quiere hoy ser templo de Dios a plenitud, que Dios entre en usted, esté en usted, que el Espíritu Santo esté en usted, que Cristo esté en usted. Ese es el paso inicial. Y de ahí en adelante, con estas tres divinidades ayudándole a usted podrá vencer de acuerdo a su disposición. No haciendo esto un acto de puro cumplimiento ritual, sino un acto de contrición, de rendimiento y entrega a Dios. Ese es el proceso. Si usted quiere hoy, puede ser templo de Dios y andar con Dios y que Dios viva en usted y usted sea parte de la obra de Dios. Que Dios lo bendiga a todos. Puesto de pie,
Si alguien responde hoy al llamado para ser templo de Dios, puede pasar al frente y yo lo recibiré, el hermano Jorge lo recibirá. Y si tiene alguna otra duda, podemos completar ese proceso para que usted sea templo de Dios. Que Dios lo bendiga a todos. Vamos a cantar el himno de invitación para animar a cualquier persona que quiera ser templo de Dios en esta mañana. Cantemos este himno. Los que somos bautizados con el Salvador Jesús, al pecado somos muertos, ya llamaremos en su luz, sepultados juntamente, somos con el Salvador, en figura de la muerte que sufrió el buen Señor. Si por fe por él morimos, el bautismo es la señal, pues con él resucitamos por su vida espiritual. Y andamos como el antes en camino de pecar, sino en novedad de vida que el Señor aquí nos da. Cuán gloriosa vida ha dado Cristo a los que redimió. Él de muerte a vida ahora, con poder nos traspasó. Y el bendito amor de Cristo nos constriñe, pues murió